Bueno, niños, esta ya es la última parte de la bolsa. Mire, en este en vivo no, en este paso a paso les voy a enseñar cómo se pone el cierre. Esta partecita de donde coloqué la chapita las enseñé en el en vivo el sábado. Les voy a dejar acá en la descripción el enlace del en vivo para que lo vean. Igual les enseñé a hacer la correa. Acá les voy a dejar cómo inicio la correa, cuántos cadenetas, pero el tutorial completo está en el en vivo porque explico en otro color para que ustedes vean realmente la puntada que hago. Les quiero enseñar también este monedero. No sé si lo haga para YouTube o Facebook o Instagram. Recuerden, yo en YouTube hago tutoriales largos de bolsas casi todas completas. Estoy tratando de dejar los monederos para Instagram y para la página de Facebook, pero igual es posible que de pronto lo haga para YouTube, y si no, no se preocupen, seguimos trabajando. Bueno, entonces les dejo esta preciosura monedero y empezamos a trabajar. Sin más, invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que compartan mi contenido, a que por favor me recomienden, compartan. Ustedes no se cansen de compartir, de recomendarme para que más personas estén tejiendo conmigo. Ya somos 10.600, hemos subido muchísimo. Les agradezco, valoro a cada una de ustedes. Ustedes no se preocupen, no las voy a dejar botaditas. Seguimos tejiendo, seguimos haciendo bolsas. Vienen muchos tipos de bolsas, mochilas. Vamos a hacer mochilas medianas y no tan grandes, porque creo que ya me estoy excediendo con las bolsas grandes. Entonces necesitamos también medianas y pequeñas para las personas que ocupan ese tipo de bolsas. Sin más, empecemos con este hermoso paso a paso para finalizar este proyecto. Bueno, ya terminé la vuelta con verde aqua, ya quedó toda terminadita, y vamos a dar la vuelta con azul. En esta vuelta vamos a respetar las columnas. De hecho, yo ya hice la primera normal como la estoy haciendo, y les cuento, si voy a hacer aumento acá, voy a hacer un aumento en el centro. Eso es todo lo que voy a hacer, un aumento acá en el centro, y vamos a checar si las vueltas unicolor llevan aumento o no, pero este sí, hagámosle el aumento en el centro para que continúe nuestra base totalmente plana. Eso es todo lo que vamos a hacer. Miren, ahí acabo de hacer el aumento en el centro, sigo tejiendo punto sobre punto hasta el último. Mire, está este de acá, este es el último. Aquí vamos a hacer la columna, que esa no la vamos a cambiar, esa continúa. El verde claro también continúa, la checo, no está recogida en la parte de atrás. Y más, reviso más que todo porque como estamos trabajando un color oscuro, pues si un color de estos queda recogido se va a notar, pero no, está perfecto. Entonces así voy a continuar, hago azul oscuro sobre el azul oscuro, y ya me voy haciendo azul oscuro sobre este color aqua, y acá en el centro voy a hacer los aumentos. Está quedando muy hermosa, sigue plana. Ya vamos a checar si esta vuelta y esta llevan aumentos. Yo creo que no, voy a mirarlos bien. No llevan como que aumento. Entonces yo creo que ya estas dos vueltas sí las vamos a hacer sin nada de aumentos. Termino esta vuelta y les muestro. Bueno, yo ya di toda la vuelta, así nos quedó, y ahora vamos a dar las últimas vueltas. Aquí cerramos el casco, mira, ahí se ve perfectamente. Eso es lo que acabamos de hacer, esta parte, esto es lo que acabamos de hacer. Ahora voy a dar toda una vuelta verde aqua, pero voy a seguir con esta linecita verde clara. Listo, pero ya no voy a hacer aumentos. Les cuento, ya tengo la cantidad de puntos que tiene mi primera parte, así que no voy a hacer más aumentos para que me quede igual que la primera parte. Aquí simplemente voy a hacer verde aqua en el punto que corresponde, el verde claro,
verde aqua y ya me voy toda con verde aqua. Mire, ya no voy a hacer aumentos, solamente punto sobre punto. Eso es todo lo que estoy haciendo. Aquí punto sobre punto, no más aumentos. Eso voy a hacer y meto esta linecita ahí. Simplemente eso, esa línea blanca, verde clarita que parece blanca. Esa es la única que voy a continuar. Doy toda la vuelta y les enseño para que ya demos las últimas vueltas, que como son sin aumento es simplemente esto, y repetirlo. Lo que yo les comenté, no sé si deje estas 3 o haga 4. Quiero es verlas cómo se ven juntas. Bueno, yo ya terminé, le di 3 vueltas. No, creo yo que con esas 3 vueltas están bien, ya no voy a hacerle más. Mire, quedó perfecto. Recuerden, me quedaron 16 puntos acá. Si por alguna razón usted la hizo un poco más grande y acá tiene más de 16, ponle tú 17, 17, 17, 18 o 20, bueno, en fin, no importa la cantidad de puntos que le haya quedado acá. Lo que tiene que hacer usted es que la segunda pieza le tiene que quedar igual. No pasa nada. O sea, si a mí me salió de 16 puntos, los azules, sin contar los 3 de la columna, si a usted le salió más, no pasa nada. Lo único es que todos deben de tener la misma cantidad de puntos y la segunda parte igual. ¿Para qué? En el momento que nosotros vamos a hacer esta unión, nos dé perfectamente. Eso es todo, pero no importa si usted por alguna razón lo quiso hacer más grande, le hizo más aumentos, no pasa nada. Yo lo veo precioso. Vamos ahora a unir las dos partes para ya tener realmente nuestro proyecto cómo va a quedar. Bueno, ya terminé, tengo mis dos piezas, están hermosas, quedaron perfectas. Vamos a cortar los hilos. El único que no voy a cortar, el azul marino, es el único hilo que no quiero cortar. Y voy a cortar larguito estos dos porque los quiero esconder por dos cositas. Están muy cerca y se pueden desbaratar. Entonces vamos a cortar estos dos un poquito largos, muy poco, porque de hecho puedo hacer un nudo, un remate y ya, mire, 5 centímetros. Esto lo salo una gotica, pero muy poquitico, corto y ya. Listo, acabamos con los hilos y nos queda solamente esto les vamos a hacer un nudo, los vamos a guardar, pero ahorita. Y vamos a hacer otra cosa. Vamos a separar lo del cierre. Yo voy a dejar 4, 1, 2, 3, 4 columnas. Entonces voy a marcar acá. Y acá pues también marquémoslo. No lo iba a marcar porque empiezo a coser desde ahí, sé que tengo que ir hasta allá, pero sí, más bien marquémosla para no tener inconvenientes. Y voy a enseñarles cómo lo voy a unir. Yo acá también les dejé a un hilo larguito que lo voy a rematar luego. Ahora no pasa nada. Y quiero que empecemos a coser acá. Donde terminé. En estas uniones donde yo acabo de terminar, ahí quiero empezar a tejer, ahí, para que estas dos partes digamos que tienen como una unión perfecta. Se me hace a mí que está muy bien ahí para empezar a unirlo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a agarrar este verde, que de hecho ahí tiene un punto deslizado, pero no importa, este hilo lo puedo dejar por dentro porque lo voy a guardar. Voy a hacer un remate ahorita y voy a pasar de este lado. A ver, ¿se está viendo bien? Sí, se está viendo bien. Lo paso para allá. Miren. Primero, esto me sirve, estos hilos los dejé largos también para eso, estarlo apretando, acomodando, y luego lo guardo. Esto me sirve para dos cosas. Primero, para unirlas, para que queden las dos partes. Y segundo, me sirve para que se pierda esa altura que queda la una de la otra. Entonces de esta forma
no se va a notar tanto donde lo empecé. Y vamos a empezar. Mire, acá está el primer punto. De hecho, voy a sacar este hilo hacia afuera. Creo que lo van a ver ustedes un poco mejor hacia afuera y luego lo voy a esconder. Mire, ahí está. Entonces voy a agarrar pestañita, mire, de esta parte agarro una pestañita. Yo sé que está un poco oscuro, pero ustedes se los voy a enseñar con otro color. Ya, solucionemos esto de que está muy oscuro. Solucionémoslo pegándolo con el amarillo claro. Yo sé que igual va a seguir el azul oscuro allá, pero ustedes lo van a ver más fácil al paso que yo lo voy tejiendo. Entonces no lo hagamos en esta unión. Ya ahorita cuando lo vaya a hacer con azul, sí lo voy a hacer en esa unión. Pero en este momento, para mostrarles a ustedes qué es lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer acá, en cualquier ladito. Solo lo voy a mostrar. Ustedes no tienen que hacer nada de esto, pues porque el hilo azul oscuro está ahí. Yo lo estoy haciendo porque ya corté este. Entonces así, vean, me quedan unidas las dos partes. Y agarro de acá una pestañita y agarro de acá una pestañita. Siempre la que sigue. Siempre tiene que ser la pestañita que sigue. O sea, nunca podemos saltarnos ninguna cadeneta o ningún punto bajo. Y vuelvo a hacer lo mismo. Miren, una de acá y la que sigue de acá. Ahí. Y traigo el hilo en punto deslizado. Mire, el hilo pasa por todos, que eso era lo que yo quería que ustedes vieran. Agarro una de acá y ahí, mire, punto deslizado. Esta puntada la usan mucho, esta forma de unir cuando hacen mantas. Yo la aprendí, de hecho fue viendo cómo unían cuadros para hacer colchas o mantas y me encantó. Desde que la vi por primera vez me enamoré de esta forma de unir y la verdad es la que más uso. Me encanta. ¿Se dan cuenta cómo va quedando? Mire, así. Y nos va a quedar un filo de cadeneticas así. Solamente pues de que obvio tendrá que ser azul para que no se note tanto. Así nos va a quedar. Por dentro queda así, costuradita. Queda muy bien. Me encanta para hacer las uniones, me fascina, es la que más uso. Espero que a ustedes también les guste y les funcione bien. Entonces, ya teniendo esto claro, voy a hacerlo con el azul. Voy a quitar también este, es que también estoy muy enredada, tengo mucha cosa acá. Ya, listo. Estos también tengo que guardarlos, pero no, ahorita no quiero todavía. Y acá, a ver. Tengo que pasarlo a este verde aqua. ¿Por qué? Porque este azul nace del verde aqua. Entonces, si yo agarro otro punto, pues entonces me va a quedar torcido. Y recuerden que tengo 16 a un lado de los azules oscuros, 16 al otro. Y así tiene que quedar. Entonces, yo cuento, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tengo muy claro que entonces acá también tengo 16 y tienen que ser 16 pestañitas que agarre. Ya les mostré qué estoy haciendo, por si no lo ven ahí, ya ustedes saben realmente qué estoy haciendo. Una pestañita de acá y una de acá. Mire, eso es todo. Y la paso. No necesitan apretar tanto, pero tampoco tiene que quedar suelta. Y de ahí así hasta llegar a la columna. Bueno, yo ya llegué hasta acá, hasta donde está el verde aqua, y voy a hacer lo mismo. Agarro la pestañita del verde aqua, agarro la del otro y los paso. Y acá hago lo mismo con el verde claro. Agarro la del verde claro, la del verde claro y la paso. Eso es todo. De esta forma voy a dar toda la vuelta
toda la vuelta. Mire esa unión lo hermosa que queda espectacular, queda muy linda. Doy toda la vuelta hasta donde tengo marcado el gancho para que me quede esta parte para el cierre. Si ustedes creen que esta parte es muy pequeña para el cierre, pueden dejarlo más. De hecho voy a correr el gancho y ahorita les muestro, porque igual como estamos tejiendo no pasa nada, es simplemente tejer un poco más y ya, para achicar esta abertura que vamos a dejar para la corredera. Miren, entonces esta sería la abertura que vamos a dejar para la corredera. Ya cuando esté cerraditas acá se va a ver mejor y vamos a saber si sí está bien dejar esta parte. Bueno, voy a terminar la vuelta y ya se las enseño. Bueno, ya terminé de pegar, ya llegué donde tengo el gancho marcado y creo que sí está bien esta abertura. Creo que está perfecto para el cierre ahí. Miren lo lindo que quedó, queda redondito. Eso era lo que quería, facilitarles a la hora de empatar acá para que ustedes no se pierdan y no les sobre puntos. Quedó hermoso, me encanta. Vamos a colocarle el cierre y a checar qué cargadera. No tengo ni idea qué cargadera, así que me pondré en eso, a ver qué cargadera le voy a poner, porque está hermoso, me encanta. Bueno, yo ya tengo la corredera o el cierre que le voy a colocar. Esta la compro por metros, entonces simplemente corté lo que ocupo para mi proyecto, no más. Vamos a pegarlo como siempre, primero con alfiler. Yo siempre lo ubico. Todavía tengo los hilos por dentro, ahorita los voy a guardar. No voy a forrarlo, pensé en forrarlo, tenía toda la intención, pero mire que quedó bastante grueso, entonces no lo voy a forrar. No voy a perder tiempo en forrarlo porque no es necesario. Ya miré, ya soporta bien peso, entonces no es necesario forrarlo. Si el de ustedes queda como muy suavecito, muy suelto, sí es bueno que lo forren para que no pierda su formita original. La idea es de que se vea siempre redondito, entonces el forro ayuda mucho que el peso no lo vaya a ampliar, para que no pierda su forma. Acá estoy colocando alfileres. Yo siempre organizo primero con alfiler, luego paso la costura y les recomiendo que hagan ustedes lo mismo. Primero con alfiler, mire que quede solo los dientes por fuera, no me interesa que se vea más, sino los dientes del cierre. Ahí. Y este va acá por dentro. Eso es todo lo que yo necesito para que me quede listo y pasar la costura. Les recomiendo que siempre hagan esto, es muy importante sostenerlo siempre primero con alfiler. Ya está así, yo voy a costurar con aguja e hilo. Si ustedes tienen la posibilidad de una máquina de coser, está perfecto, pero yo lo hago de esta forma. Me encanta lo artesanal, o sea, siempre lo digo, yo sé que lo digo, lo repito y lo vuelvo a decir, pero niños, niñas, las mochilas guayú son artesanías, 100% artesanías, y si nosotros queremos hacer algo muy parecido, similar, casi igual, tenemos que aprender a eso, a trabajarlo artesanalmente en todos los detalles. Entonces es simplemente eso, quiero enseñarles es eso, el origen como tal. Sabemos que esto no son mochilas guayú, no son originalmente guayú, ya que no las está haciendo una indígena como tal, pero sí quiero enseñarles eso, las bases, las técnicas que son originales del tejido guayú. Quito mi primer alfiler y empiezo a costurar. Yo voy a meter la aguja acá por dentro y la paso de adentro hacia afuera, y de esta forma voy a costurarla todo. Acá por debajito de la pestañita, a ver si se ve bien, ahí paso la aguja hacia adentro. Estoy haciendo puntadas muy cortas, no quiero que queden puntadas tan largas, para no tener que darle sino una vuelta. Yo estoy usando hilo de tapicería, que es un hilo bastante bueno, bastante resistente,
A ratos se me enreda un poquito, me da un poquito, pues no sé por qué a ratos como que se enreda un poco, pero me ha salido muy bueno, no se troza, queda muy bien. Entonces eso es lo que me ha gustado de este hilo. Mire, puntadas cortas, lo hago de adelante hacia adentro o de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, para que no me agarre vuelo, para que no se vea con vuelo. Mire, yo acá el alfiler lo coloqué y vea, se dan cuenta que queda con ondas. Si yo así voy a costurarlo de esta forma, él queda con ondas. Pero así como lo estoy costurando, que me tomo mi tiempo de pasarlo de afuera hacia adentro, ahora de adentro hacia afuera, él no me va a quedar con ondas, va a quedar una costura plana muy bonita. Entonces les recomiendo que se tomen ustedes ese tiempo de hacer la costura así con calma. Ya hicimos lo más demorado, ya estos son detalles y toca ponerles el mismo amor a los detalles. Mire, ya llegué a mi segundo alfiler, quito el alfiler, sigo costurando así hasta que termine y ya les enseño cómo pegamos esta parte acá con esta, para que ustedes también tengan claro y no se complique con eso. Entonces voy a terminar y les muestro. Bueno, ya pegué esta parte del cierre, ahora vamos a pegar esta otra, que para nada es difícil. Mire, simplemente abro mi cierre, sostengo acá para que no se corra y quede a la altura que debe de ir, como les enseñé al principio. Con un alfiler lo voy a fijar para ahorita costurarlo. Eso es todo. Lo corremos y lo voy fijando. De esa misma manera voy a coserlo, así como ya les expliqué. Dejamos solo los dientecitos por fuera y lo cosemos. Eso es todo. Yo voy a hacer esta costura, ya les enseño qué más podemos hacer. No sé si colocarle acá unas chapitas para la correa, yo creo que sí, para que no me tape para nada el diseño. Voy a consultar con la clienta, si la clienta quiere unas chapitas acá para la correa o quiere alguna correa que vaya pegada a la bolsa. Entonces eso lo voy a consultar con la clienta, que ella ya lo vea así súper adelantado y decida ya los detalles finales. Voy a hacer eso y ya les voy a mostrar también entonces qué vamos a decidir, cómo lo vamos a dejar para que nos quede ya perfecto, hermoso.